Les comentaba la semana pasada que el tema de la providencia de Dios es un tema muy bonito, pero más allá de bonito, es un tema muy importante. Y precisamente por lo importante que es, pues es extenso. O sea, literalmente hay tratados completos escritos sobre la doctrina de la providencia de Dios. Entonces, pensar que en una o en dos o en tres enseñanzas podemos hablar todo, la verdad es que no. Sin embargo, no me quise quedar con las cosas que vimos la semana pasada. Y hoy nuevamente vamos a hablar de algunas más de ellas en esta parte 2 sobre el hecho, sobre la verdad gloriosa de que podemos descansar en la providencia de Dios. Y el título no es un mero cliché, ¿eh? O sea, no tiene ese propósito. Que Dios pueda hacer en nosotros, en nuestro corazón, la realidad y la convicción de que de verdad podemos, los hijos de Dios, de verdad podemos descansar en la providencia de Dios. Y bueno, Dios hace varias cosas en nosotros y tiene que hacer y trabajar varias cosas en nosotros para que esta realidad se vaya haciendo eso, una realidad en nuestra vida. Tiene que tratarnos, tenemos que pasar, seguramente pasaremos muchas cosas, muchas situaciones difíciles sin entender la providencia de Dios. Sentiremos que Dios no está, sentiremos que Dios no nos escucha. Y es parte de la enseñanza que Dios tiene con nosotros, es parte de lo que Dios nos quiere enseñar y de lo que tenemos que ir aprendiendo en nuestra santificación. Es parte de lo que Dios hace también para irnos santificando. De todo lo que vimos la semana pasada, hermanos, y leíamos, recordarán ustedes que iniciamos con este pasaje de Mateo 6, del versículo 25 al 30, cuando Cristo nos enseñó de cómo lidiar con la ansiedad. Nos recordó, y creo que durante toda la enseñanza que tuvimos la semana pasada, nos enseñó que Dios el Padre alimenta a cada pajarito, viste a cada flor con sus hermosos colores. Entonces, la conclusión a la que debemos llegar con todo esto es cuánto más debemos confiar en que Él cuidará de sus propios hijos amados. Cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos de puntos como estos, hermanos, donde en las cosas más esenciales, más básicas de los hijos de Dios, Él tiene cuidado de ellos, porque Él en este pasaje nos dice, cuánto más valen vosotros, cuánto más valéis vosotros. Entonces, a veces cuestiones tan buenas, y a lo mejor porque lo vemos tan básico y tan maravilloso, nos cuesta trabajo creerlo. Pero la Escritura es verdad, sus promesas son verdad, sus palabras son verdad. Y cuando Él dice que Él tendrá cuidado de nosotros, aún en esas cosas más básicas y esenciales, es porque Él tendrá cuidado de nosotros, de esas cosas más básicas y esenciales. Recordábamos cómo 2 de Crónicas 16:9 nos dice estas hermosas palabras: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y esta es una verdad que se nos debe grabar, hermanos, que la debemos tener por cierta. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y cuando nosotros leemos aquí que los ojos del Señor contemplan toda la tierra, nosotros debemos creerlo. Sus ojos contemplan toda la tierra. Porque Él es Dios. Y porque no hay nada difícil, no hay nada imposible para Él. Y Él puede hacer esto, Él puede contemplar toda la tierra de una sola mirada. De una sola mirada Él contempla toda la tierra. Amados hermanos, si los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, ¿no podrá Él en una sola mirada contemplar toda la tierra? Por supuesto que sí. Pero Él contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Yo espero que ya todos aquí hayamos entendido a qué se refiere la Biblia cuando habla de un corazón perfecto. Para poder entender esto, cuando Dios trató con Abraham, una de las palabras cuando Él se presentó y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí
y sé perfecto. Si Abraham hubiese entendido la palabra perfección como muchos de nosotros la entendemos, seguramente él se hubiera frustrado, porque inmediatamente, bueno, a lo mejor no inmediatamente, pero más adelante, tú ves todas las fallas de Abraham. Por recordarte una, ¿no? Mintió cuando él decía, pues dile a este que eres mi hermana. O sea, varias fallas que vemos nosotros en el padre Abraham. Y entonces él no hubiera podido cumplir esa demanda del Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Sin embargo, la Escritura nos dice que el padre Abraham es nuestro padre en la fe. Abraham fue justificado por su fe. Entonces lo que definía a Abraham delante de Dios no fueron sus fallas. Lo que definió a Abraham delante de Dios fue su fe, que inclusive le justificó. Y el Padre le justificó sus fallas, le perdonó sus fallas por la fe. Y es que el justo por fe vive. Cuando nosotros leemos aquí que Él contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él, entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos en el contexto de la Biblia acerca de un corazón perfecto? Los que confían en Él, los que tienen fe en Él. Ahora recuerden que hace poquito hablábamos que la palabra fe y la palabra obediencia siempre van de la mano, ¿no? Siempre van en conjunto. La palabra fe, la palabra pistis, habla de una confianza que obedece. Entonces no es así como que dejó a Abraham hacer lo que quisiera, fallar, pecar y todo eso, no. Entendemos que Dios es un Dios santo, Abraham lo entendió y siempre buscó en esa fe andar delante de los ojos del Señor. Pero en esa fe, no en sus fuerzas, no en su propia autojustificación. En esa fe buscó andar agradando a Dios en todo. Entonces el Señor, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que confían en Él y buscan agradarle y buscan obedecerle. Que no se nos olvide, hermanos, cada uno de nosotros, todos nosotros, vivimos constantemente ante los ojos del Dios vivo. Sus ojos no nos pierdan de vista. Y cuando habla respecto de su iglesia, de su pueblo, no duerme el que cuida al remanente. Él no duerme ningún día. Él es Dios, Él no se cansa ni se fatiga con cansancio, dice el profeta Isaías. Él es Dios. Por lo tanto, Él no duerme, Él no se cansa, Él no descansa en el sentido de, me voy a echar un descansito porque andar cuidando todo este pueblo es cansado. No es así, Dios no es así. Entonces nosotros, la tarea que tenemos nosotros es vivir conscientes de la providencia de Dios en nuestras vidas. Eso nos toca a nosotros, vivir en esa conciencia y entender que no hay nada más práctico que la doctrina de la providencia de Dios, decíamos. ¿Cuál es la practicidad de la doctrina de Dios? Dios controla todo. A Él no se le escapa nada de la mano. ¿Y qué es lo que va a producir eso en nosotros? Debe producir tanto fe en el sentido de Dios controla todo. Entonces, ¿por qué me he de preocupar por esto? Pero también debe proveer en nosotros un temor piadoso, una reverencia piadosa. Porque Dios contempla toda la tierra. Porque estamos delante de sus ojos. La providencia divina, solo por remarcar lo que aprendimos, es el gobierno de Dios. Cuando hablamos de la providencia divina, hablamos del gobierno de Dios por el cual Él, con su sabiduría y amor, cuida y dirige soberanamente todas las cosas del universo. Iba a poner mi cronómetro y se me olvidó. Bueno, vamos en el momento cero. Esta doctrina, hermanos, esta doctrina afirma que Dios tiene el control de todas las cosas. De una manera muy práctica, lo que esta doctrina nos enseña y nos debe dejar muy claro es que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene una providencia especial sobre su iglesia, porque la Escritura afirma que somos la niña de sus ojos.
porque la Escritura nos enseña que somos ovejas de su prado, sus hijos y su tesoro. Su cuidado por su pueblo es completamente bondadoso, tierno, misterioso, glorioso, preciso y muchas veces extraordinario. Una fe firme en la providencia universal de Dios es la solución, escuchen, es la solución para todos nuestros problemas terrenales. Ahora, cuando digo es la solución, no quiero decir que el mero hecho de tener fe en la providencia de Dios ya mágicamente nos va a solucionar los problemas. No que la solucione, sino que a nosotros nos transforma. En medio de ese problema, en medio de esa aflicción, en medio de esa situación difícil, a nosotros nos va transformando. Recuerden que hace poquito les citaba una frase famosa de este hombre, Watchmani, un pastor chino, que padeció persecución en tiempos de su pastorado, cuando él era muy joven. Y entonces él mandaba cartas hacia afuera para pedir ayuda, informar un poquito. Y una de sus frases célebres fue: no oren que Dios nos quite la persecución. Oren que Dios nos dé espaldas más fuertes para resistir la persecución. Es que muchas veces es en la aflicción donde Dios nos quiere transformar. Es ahí donde nos transforma, hermanos. Es donde ahí produce fe, es donde ahí produce paciencia, es donde ahí produce dominio propio. Es a través de la prueba, es a través de la situación difícil, es a través del problema que Dios nos va transformando. Bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, síguenos hablando acerca de esto. De repente quedan todavía, Señor, esas partes de nosotros que se resisten a creer. Todavía remanentes de incredulidad quedan en nosotros y nos cuesta creer. Nos cuesta confiar, Señor. Pero hoy queremos clamar como clamó aquel hombre: ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, porque en la medida en que te conozcamos es en la medida en que nos relacionaremos contigo. Si te conocemos mal, nos relacionaremos mal, Señor. Si te conocemos incompletamente, nos relacionaremos de manera incompleta. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias. De todo esto que hemos aprendido, hermanos, de todo esto que hemos aprendido, de lo que escuchamos la semana pasada, nosotros podemos ir entendiendo que la providencia de Dios es para el consuelo del pueblo de su pacto. La providencia de Dios consuela al pueblo con el cual Él hizo pacto. Está difícil creer eso. A veces nos cuesta, ¿no? La providencia de Dios es para consuelo nuestro. Debería de consolarnos. Y debería de consolarnos en los momentos más críticos que estamos atravesando, más difíciles. Debería de consolarnos el hecho de saber que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Tú crees que eso debe traer consuelo? Consolarte el hecho de saber que tu vida está en las manos del Señor. El apóstol Juan dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nada las arrebatará de mi mano. En las manos del Señor estamos. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que el Antiguo Testamento se refiere a la diestra poderosa de Dios. Las manos poderosas del Señor. Cuando leemos a David en los Salmos, dice: tu mano hizo todas estas cosas, hablando del universo, de los cielos, de los astros. Tu mano hizo todas estas cosas. Y después leemos en ciertas partes que nuestra vida está en sus manos. ¿Eso no nos consuela? Amén. Eso debería traernos consuelo, hermano. Porque a ningún hijo de Dios jamás le faltó algo que sea bueno para él.
Joven fui, decía David, y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Sin embargo, pudiera ser que nos falte algo bueno. No nos va a ser posible tener todas las cosas. El hermano hace rato decía, a veces son muchas las cosas que queremos y decimos, yo creo que esto es bueno. Pero ¿quién es el que mejor sabe lo que es bueno para nosotros? Bueno, de esas cosas que Él sabe que son buenas para nosotros, esas sí no nos van a faltar, hermanos. Nos van a faltar cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, esas puede ser que sí, pero el Señor sabe que no son realmente las que necesitamos. Pero de las cosas buenas que Él sabe que necesitamos, de esas cosas no nos va a hacer falta nada de ningún bien. Por ejemplo, el Salmo 84, verso 11, te lo cito, dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Salmo 84, verso 11. Nada bueno niega a los que andan en integridad. El Señor es bueno. Y entonces, en lugar de estar paralizados por el miedo o impulsados por la ansiedad, el creyente fuerte se mantiene en el terreno seguro de la providencia divina y avanza firme a una firme obediencia y sumisión a la voluntad del Señor. ¿Por qué razón? Porque confía en Él, porque está confiando en Él, porque sabe que todas las cosas están en sus manos, porque sabe que su futuro está en las manos del Señor, porque sabe que el Señor tiene control de todas las cosas y a Él no se le pierde nada, y a Él no se le pasa nada. Por eso es que el creyente que se fortalece en eso, avanza seguro. Y va a encontrar dificultades, y vamos a encontrar pruebas, y vamos a encontrar problemas, y vamos a encontrar muchos obstáculos, hermanos, y muchos retos. Pero quien se fortalece en esa verdad, avanza seguro y firme, en una obediencia firme y sumisión, esto es importante, a la voluntad del Señor. Esto es importante. Bien, hoy quiero hablarte algunos aspectos, 3 aspectos importantes acerca de la providencia de Dios aplicada a nuestras vidas, porque quiero darle un aspecto práctico a esta doctrina práctica, o sea, cómo podemos nosotros aprovechar de esta realidad gloriosa de la providencia de Dios aplicada en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, cuando nosotros tenemos una verdadera confianza en la providencia de Dios, se muestran ciertas actitudes espirituales. O sea, la persona que tiene una verdadera confianza, y esto es así como que un checklist, estos puntos básicos que vamos a ver hoy, es para que nosotros veamos si de verdad nosotros estamos confiando en la providencia de Dios. Si tenemos, al tener esta conciencia de esta realidad de la providencia de Dios en nuestras vidas, nosotros nos estamos comportando como Él quiere que nos comportemos y estamos desarrollando estas actitudes espirituales, de tal manera que va a ser muy importante que nosotros nos hagamos así como que una revisión ahorita que lo estemos viendo, qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos confiando en la providencia de Dios. Bien, lo primero que pasa, una de las primeras cosas que pasa es que tenemos una paciencia en la adversidad. Una persona que confía en la providencia de Dios, una persona que confía en la providencia de Dios es una persona que está desarrollando paciencia en la adversidad. No precisamente que ya es el más paciente de todos los pacientes. Es algo que estamos desarrollando, hermanos. Algunos tendrán una paciencia más desarrollada, otros de otro nivel y otros de otro nivel. Pero lo que sí es cierto es que cuando una persona está confiando, ahora puede ser que muchos digan, pues es hermanos que pues apenas yo hace 8 días estoy aprendiendo que hay una providencia divina. Entonces, pues, séme paciente tú a mí, porque apenas voy a empezar a desarrollar estas actitudes espirituales. Bueno, lo importante es que tú digas,
yo quiero confiar en el Señor. Yo quiero confiar en ahora que ya tengo conciencia de este gobierno de Dios, de esta providencia de Dios, bueno, yo tengo que desarrollar entonces una paciencia en la adversidad. Como humanos, quiero hacer este contraste, como humanos tenemos la tendencia a responder de manera natural a la adversidad de esta manera, hundiéndonos en la amargura egocéntrica o cayendo en el abatimiento. Nuestra parte humana, hermanos, cuando viene la adversidad, su reacción natural es hundirnos en la amargura. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a este que está a mi lado? ¿Y por qué a mí? Surge el resentimiento, ¿no? Surge la queja. Pues no, que soy la niña de tus ojos. ¿Por qué me está pasando esto? Nos hundimos en la amargura egocéntrica. Esto pasa cuando estamos ensimismados, hermanos, pensando en nosotros solamente. O en el abatimiento, en la ansiedad, en la depresión, en la tristeza profunda, en el desánimo. Cuando estamos en adversidad, hermanos, nuestra reacción natural es caer en cualquiera de estas cosas. Y no estoy hablando solamente de personas no creyentes, estoy hablando principalmente de creyentes que tenemos nuestra parte humana, seguimos siendo humanos. Y la primera reacción de nuestro cuerpo puede ser eso, la tentación a caer en la amargura, en el egocentrismo, en el abatimiento, en el desánimo. Esa puede ser nuestra primera reacción. Sin embargo, aun cuando nuestras circunstancias son turbulentas o dolorosas, el creyente que está en comunión con Cristo debe cultivar, y esto lo quiero resaltar, porque cultivar es eso, es ir trabajando en algo, debe cultivar la quietud interna al ejercitar fe, Recuerden que el Hijo de Dios ya tiene fe, le fue dada fe, pero aparte a nosotros nos toca hacer crecer esa fe y muchas de esas maneras para hacer crecer esa fe es a través de las adversidades. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el momento de la adversidad para ejercitar fe en la providencia de Dios. En el Salmo 39 David dijo, no abro la boca porque tú eres el que ha obrado. El profeta Isaías decía, ¿cómo le dirá el barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? Hace 8 días leíamos el Salmo donde leíamos que dice que aunque los montes se traspasen al corazón del mar, no temeremos. Y en los versículos más adelante el Señor nos exhortaba y nos decía, estad quietos y mirad que yo soy Dios. Estad quietos y mirad que yo soy Dios. Entonces, el cristiano que tiene comunión con Cristo, aunque su primera reacción sea esta, porque primero viene y sacude, pero después el Espíritu Santo que mora en ti y la palabra que tienes en tu mente y en tu corazón te empieza a llevar a cultivar la quietud interna. Al ejercitar esa quietud interna vendrá al ejercitar fe en la providencia de Dios. La quietud piadosa bajo el dolor, hermanos, no proviene de endurecer nuestros corazones y apagar nuestras emociones, sino de aferrarnos a Dios, el Dios de nuestras tormentas. De ahí proviene nuestra paz, de ahí proviene nuestra quietud en medio de la dificultad. ¿Recuerdas cómo nos costaba trabajo entender esa frase de Santiago de amados míos hermanos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas? Aquí está la respuesta. Que ejercitemos fe en la providencia de Dios, de que nuestra vida está en control, en sus manos. Entonces, la paciencia cristiana en la adversidad, fíjense, es un fruto sobrenatural
del Espíritu de Dios. Recuerden, hermanos, que todo creyente, toda persona nacida de nuevo por el Espíritu, en el momento en que Dios lo adopta como su hijo, lo sella, el sello que le pone de adoptado. Este es mi hijo, es el Espíritu de Dios en su vida. ¿O ignoráis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? El sello de adopción, de decir, este es mi hijo, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios produce frutos de él. Y un fruto del Espíritu es la paciencia cristiana en la adversidad, que tenemos que ir desarrollando por el Espíritu que habita en nosotros, hermanos. ¿Cuál es el contraste? Los incrédulos, los que no tienen el Espíritu, los que no han sido adoptados, pueden resignarse amargamente a las circunstancias porque no pueden cambiarlas. Y se resignan, pero se resignan con amargura. Sin embargo, los creyentes perseveran en la fe, creyendo que los males más grandes se convertirán en provechosos para ellos y obrarán para su bien en las manos de un Dios amoroso y fiel. Qué glorioso es nuestro Dios, ¿no? El creyente persevera en la fe y persevera creyendo que los males más grandes, hermanos, los males más grandes de las cosas que te están pasando, ¿cuáles puedes identificar como los males más grandes? Bueno, los males más grandes y aún los que no te están pasando, que todavía son y pueden ser más grandes, se convertirán en provechosos para ellos y obrarán para su bien en las manos de un Dios amoroso y fiel. Por la gracia de Dios y en respuesta a la oración, podemos ser fortalecidos con todo poder según la paciencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia, como lo dice Colosenses 1:11. En sus aflicciones, los que creen en la providencia descansan en los propósitos de Dios. Pero estamos hablando de momentos de aflicción. Porque cuando las cosas están bien, hermanos, ¿quién piensa que necesita a Dios? Cuando todo va viento en popa. Cuando todo va viento en popa. A veces como humanos, hermanos, cuando todo va viento en popa, no nos acordamos de Dios, no nos acordamos de orar, no nos acordamos de pedir, porque todo va viento en popa. Y es por eso que Dios a veces permite esas aflicciones. Pero los que viven esas aflicciones y están fortalecidos y creen en la providencia, descansan en el propósito de Dios. Comprenden y aprueban la intención de Dios de obrar en sus hijos para que maduren en la santidad y por medio de sus penas y de sus pruebas. Puse aquí algunos pasajes por si quieres revisar algunos ejemplos de esto que te estoy diciendo aquí. Ahí, si mal no recuerdo, hay por ahí una frase de Séneca, un pensador griego, que decía, ningunas aguas tranquilas hicieron experto a un marinero. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. ¿Qué es lo que le dio la experiencia, una buena experiencia a un buen marinero? Navegar en aguas turbulentas. Bueno, el Señor ya lo había dicho en su palabra. Todo eso obra para que sus hijos maduren en santidad por medio de sus penas y de sus pruebas.
Y aunque a menudo no pueden ver cómo, sí o no, hermanos, sí o no, en el momento de la prueba y de la aflicción nos cuesta trabajo ver la gracia de Dios, sí o no. En el momento de la prueba y de la aflicción nos encontramos muchas veces ofuscados, angustiados. Clamamos a Dios, Señor, escúchame, respóndeme, ¿dónde estás? Ayúdame en el momento de la aflicción. Pero cuando pasamos y podemos mirar hacia atrás, es como podemos contemplar su gracia y decir, ciertamente me ayudó, ciertamente ahí estaba. A menudo no podemos ver cómo, pero confían en que Dios se está glorificando a través de sus luchas, sobre todo mostrando que es digno de su fe y temor piadoso, aun cuando no les da felicidad aquí y ahora. En la semana platicaba con alguien que está de repente atravesando situaciones difíciles y ella me decía, pero ¿cómo puedo yo glorificar a Dios en esta condición? ¿Cómo puedo? ¿Cómo se glorifica a Dios estando yo así como estoy? Que me siento inutilizada, que me siento que no puedo hacer nada, que me siento así. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Bueno, le citaba yo las palabras del apóstol Pablo, donde nos dice, 3 veces he orado al Señor y solo Él me respondió, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender eso. Pero debemos confiar en que Dios se está glorificando a través de nuestras luchas, sobre todo mostrando que es digno de su fe y temor piadoso, aun cuando no les da la felicidad aquí y ahora. Y bueno, qué mejor ejemplo que el de Job, ¿no? Todos han leído el libro de Job, me imagino y supongo. Bueno, qué mejor ejemplo que el de Job, que podemos confiar en él, aunque no nos dé la felicidad aquí y ahora. Pero debemos vivir en comunión y comunión con Cristo. Y es así como nos alegramos de sufrir con Él, sabiendo que un día reinará. Reinaremos con Él en gloria. Y eso, hermanos, nos lleva a orar. Eso nos lleva a orar. Pero en este punto voy a abundar un poquito más adelante. Estos cristianos que tienen comunión con Cristo están decididos a correr, como dice la Escritura, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y solamente puestos los ojos en Jesús. Hermanos, aquel que vive por vista se cansa y se desanima, porque este mundo está diseñado para eso, para cansarnos y desanimarnos. Este mundo está diseñado para eso, para cansarnos y para desanimarnos. Pero nosotros no debemos vivir por vista, nosotros debemos vivir puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y esta esperanza cristiana en los propósitos de Dios dependen de la fe en que Él realmente controla todas las cosas. El Señor controla todas las cosas. Hermanos, imaginemos por un momento que todo en la vida, todo en tu vida siempre va a ocurrir como tú quieres que ocurra. Imagínate ese mundo ideal, que todo sale como tú quieres que salga. Hermana, imagínate que tienes el marido que quieres, así como te lo imaginaste, como lo idealizaste, ese príncipe azul. Imagínate lo que así está. Hermano, imagínate que tienes la esposa que siempre quisiste tener así, con el carácter que siempre te imaginaste. Imagínense el mundo ideal. Nunca serías afligido, nunca enfrentarías adversidad.
hermanos. Nunca, porque es el mundo ideal, porque todo está de acuerdo a como tú quieres y las cosas salen como tú quieres. Nunca serías afligido. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo serías tú en ese mundo ideal? ¿Tú crees que en ese mundo ideal se estuvieran cumpliendo los propósitos de Dios para tu vida? ¿Tú crees que en ese mundo ideal se estuviera conformando tu carácter cada vez más al de Cristo? Piénsalo por un momento. Yo no sé cómo serías tú, pero probablemente, muy probablemente sí te puedo decir cómo sería yo. Yo seguiría siendo un pecador consentido, inmaduro, egocéntrico, orgulloso, que solamente creyera en mí mismo. En ese mundo ideal, en ese mundito mío ideal, yo creo que yo sería así. Porque no habría aflicciones, nada que me llevara a pedir ayuda y clamar. ¿Sabes? Ya lo he dicho en algunas ocasiones, pero muchas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, cuando la Escritura afirma que es el mismo Dios de siempre y por los siglos de los siglos. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, tienen su propósito. Y todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, uno de sus principales propósitos, tienen el objetivo de hacerte ver tu perdición y tu incapacidad para hacer algo por ti mismo. Tienen el propósito de ayudarte a clamar por un Salvador y por un Libertador. Por eso te hacen ver tu pecado tan grande, tan escandaloso, tan horroroso y tan aborrecido por Dios. Para que todas tus justificaciones se te caigan y digas, estoy en manos de Dios. No tengo nada que hacer para ayudarme a mí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Clamas a Dios. Y entonces es donde entra la misericordia de Dios para mostrarte al Salvador. Bueno, en ese mundo ideal nosotros no podríamos ver eso, nuestra grande necesidad. Y por eso es que seríamos así como te estoy describiendo que yo sería. Aunque nuestra carne no siempre quiera admitirlo, amados, en el fondo sé que he necesitado cada aflicción que mi Padre me ha mandado. Y lo ha hecho para librarme de mí mismo y ayudarme a conformarme cada vez más a la imagen de su Hijo. Necesitamos estas aflicciones, hermanos. Sin la adversidad nunca sería un aborrecedor del pecado, nunca sería un amante de Cristo, nunca sería un perseguidor de la santidad, no sería el cristiano que soy. Y bueno, en muchas cosas nos parecemos. Pienso que no serías diferente a mí en ese sentido. En muchas cosas te parecerías a mí. En todas nuestras aflicciones, pero especialmente después de haber salido de ellas, descubriremos que la dulzura del buen propósito de Dios supera por mucho la amargura de nuestras angustias. Después de haber salido de ellas en la mayoría de las veces, descubriremos que la dulzura del buen propósito de Dios supera por mucho la amargura de nuestras angustias. Hermanos, nuestro Padre amoroso no desperdiciará ni una sola lágrima de sus amados hijos sin traer fruto. Ninguna sola lágrima, hermanos. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Segundo punto, otra actitud espiritual en nosotros que se forma por confiar en la providencia de Dios en medio de la adversidad es la gratitud en la prosperidad. La gratitud en la prosperidad es otro beneficio de la providencia que puede ser tan difícil de ejercer, escucha, como la paciencia en la adversidad. Es esto la gratitud en la prosperidad.
Algunos podrían decir, ¿cómo es eso de que puede ser igual de difícil que ejercer la paciencia en la adversidad? Sí, hermanos. Y ahorita vamos a tratar de explicarlo. Pero así como la adversidad es real, frecuente y a veces abrumadora, también estamos inmersos en la buena creación de Dios, que es para ser recibida con acción de gracias. Dios, dice la Escritura, que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Nunca nos faltan las buenas dádivas y por lo tanto nunca faltan las razones para alabar a Dios, el Dios de la providencia. Nunca faltan. Una fe apropiada en la providencia de Dios nos brindará una medida excepcional de gratitud y nos enseñará a confiar en el Señor como el único dador de todo lo bueno que pueda recibir para el alma del cuerpo. Los que han leído el Antiguo Testamento, ¿recuerdan aquellos pasajes? Digo, no quiero ser tan exigente de decir, a ver, cítame el pasaje de donde viene eso, no. Pero sí han leído, sí recuerdan que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios reprocha a su pueblo recargarse sobre sus cañas. Y muchas de esas cañas, y más bien, muchas veces esas cañas son cañas cascadas. ¿Sí recuerdan estas frases? Donde Dios les reprocha recargarse en sus cañas cascadas. Levante la mano a ver quién se acuerda. ¿No? Bueno. Cuando el pueblo de Dios recurría a los ídolos, recurría a sus propias justificaciones y dejaban de buscar y de clamar al Dios vivo y verdadero, Dios lo asemejaba al hecho de recargarse sobre unas cañas, como un bastón, pues. Pero esas cañas, él decía, son cañas cascadas. Y la referencia es muy significativa. Imagínense a alguien que se quiere recargar sobre un palo, dejemos el término cañas, es un palo, pero es un palo de esos que quiebras así, que no lo cortas con un serruchito y después le pasas la lija, no, lo partes así. Todos se han fijado la manera en que se quiebra y cómo se parte y cómo quedan las puntas de esas maderas, de esos palos que partes así. Generalmente les quedan esquirlas, generalmente les quedan puntas, tienen un nombre, aristas, astillas, bueno, tienen puntas filosas, hermanos. Y la idea que da la caña cascada es que alguien se quiere recargar de ese lado. No del lado que está pulidito, lijadito, no. Como cuando cortas un palo, le quedan las astillas, las puntas, y de ahí te quieres recargar. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te vas a lastimar. Te vas a lastimar. Y así asemeja a Dios cuando alguien, en lugar de buscarlo a Él, busca otros medios. Te vas a lastimar. Te vas a lastimar cuando no buscamos nosotros al Señor como el único Dios de todo lo bueno que pueda recibir para el alma y para el cuerpo. Cuando nosotros buscamos otras cosas, son esas cañas cascadas. Por eso es que la gratitud es esencial para crecer en nuestra piedad. La gratitud es esencial para crecer en nuestra piedad. Amados hermanos, sin acción de gracias nosotros no podemos obedecer la voluntad de Dios. Y por eso es que se nos exhorta en la carta a los tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Tanto la adversidad como la prosperidad tienen sus peligros. Y no nos pusimos de acuerdo el hermano Omar y yo hace un ratito. No platicamos de esto. Y él ciertamente nos decía que muchas veces Dios permite prosperidad, pero no como una bendición, sino como parte del juicio. Porque muchas veces en la prosperidad, un corazón que no tiene gratitud por Dios se pierde más. Tanto la adversidad como la prosperidad tienen sus peligros.
Fíjate lo que dice Proverbios 30, verso 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Pero no me des pobreza, tampoco me des riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, si nosotros tenemos un mal corazón, hermanos, y el Señor nos da riquezas, estamos expuestos a que nuestro corazón se sacie y lo niegue y diga, ¿quién es Jehová? Si todo lo que tengo me lo dio mi buena cabeza, soy re bueno para esto, mi habilidad, mi esfuerzo, mi trabajo, mi inteligencia, mi dedicación, lo que tengo lo tengo por mí. Ese es el peligro de que vengan esas cosas cuando viene la prosperidad en un mal corazón. Pero tanto la prosperidad como la pobreza tiene su riesgo, porque dice aquí, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Las dos cosas tienen su riesgo. Tanto la adversidad como la prosperidad tienen deberes que les acompañan. Santiago, en el capítulo 5, decía estas palabras: ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? ¿Está afligido alguien entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cada una de las cosas tiene su momento. Tiene su momento. En el corazón de la gratitud está la fe que mira más allá de las buenas dádivas de Dios para apreciar las bondades del Dios mismo. El cristiano ama a Dios más que a sus dones y aunque agradece por sus misericordias diarias, considera al Señor como su porción, como lo que le toca y como lo que le complace y lo completa. Es así como Dios mira el cristiano mira estas cosas. Las personas rara vez aprecian las cosas buenas que reciben porque se engañan a sí mismas pensando que las merecen. Y hermanos, si somos honestos, la verdad es que lo que realmente merecemos es ser atormentados en las llamas de la ira de Dios. Eso es lo que realmente merecemos todos los que estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí, ningún ser humano merece la misericordia de Dios, pero por eso es misericordia. Por eso es gracia. Porque Él, sin que la merezcamos, la quiso dar. No las quiso dar. Bien, entonces ya vimos dos, ya vimos paciencia en la adversidad y ya vimos el ser agradecidos en la prosperidad. El ser agradecidos en la prosperidad. Ahora, orar con la fe de un niño. Cuando tenemos confianza en la providencia de Dios, una de las cosas que se deben estimular y que debemos desarrollar como creyentes es la oración con la fe de un niño. Las personas que creen en la providencia de Dios son personas de oración porque saben y creen que su Dios proveedor manda, escucha y contesta la oración. Cuando nosotros no creemos esto, dejamos de orar. Cuando no creemos que Él responde, que Él escucha y que Él contesta, dejamos de orar. Estas personas saben que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación, como lo dice Santiago 1:17. La oración, hermanos, es así como el grito de fe, como la de un niño. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan de cada día. Así es como nos enseñó a orar el Señor por nuestras necesidades.
Y entonces reconocemos que Dios es la única fuente de todo bien y que ni nuestra preocupación ni nuestro trabajo pueden darnos lo que necesitamos y deseamos sin su bendición, y por lo tanto sacamos nuestra confianza de todas las criaturas y la ponemos solamente en Él. Solamente en Él, porque reconocemos que Dios es la única fuente de todo bien y que ni nuestra preocupación ni nuestro trabajo, porque el Señor ya nos lo dijo en Mateo, que por más que nos afanemos no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Todos saben que es un codo, la medida de un codo. Es esta medida de aquí a aquí. No sé, más o menos 40 centímetros. Por más que te afanes, no le puedes añadir, vaya, ni 5. Aunque te vayas a jugar básquet. Si el Señor dijo vas a medir esto, vas a medir esto. Ya. Sabiendo que Él es nuestro proveedor, debemos buscar de Él nuestra comida y bebida, salud, ropa, buenas relaciones familiares, éxitos en nuestros llamamientos del reino, el poder del Espíritu en nuestras iglesias y la paz para nuestra nación. Porque Él es el proveedor de todas las cosas. Y en esto debemos creer y en esto debemos confiar. Dice la Escritura que debemos echar toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Entonces, conocer la providencia de Dios fomenta la humildad, que es también vital para la oración. Una persona con orgullo, con soberbia, no ora. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que no importa cuán duro trabajemos, no podemos obtener nada a menos que lo recibamos de su mano. Y en ese sentido nosotros podemos tener muchas grandes habilidades, hermanos. Podemos ser muy buenos en muchas cosas. Podemos ser muy talentosos, muy inteligentes. Podemos ser muy exitosos. Pero Él es el que nos da todas las cosas y el que nos provee todas las cosas. Aún debemos dar gracias por esas habilidades que el Señor nos ha dado. ¿Eres bueno para hacer negocios? Dale gracias al Señor. ¿Eres bueno para hacer ciertas cosas? Dale gracias al Señor. ¿Es bueno para estudiar? Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Incluso podemos trabajar todo el día con fuerza y habilidad y fracasar en lograr nuestras metas. Porque la Escritura dice en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos que desarrollar una actitud, hermanos, de oración, de dependencia de Dios, para pedirle a Él todas las cosas. Último punto, hermanos, termino con esto. Una buena expectativa para un futuro desconocido. La providencia de Dios nos concede como cristianos una confianza segura en Dios para el futuro desconocido. Por lo tanto, los cristianos debemos ser los eternos optimistas, pero no en ese club de únete a los optimistas, sino confiando en Dios. Un optimismo en el Señor, porque la doctrina de la providencia nos motiva a que pongamos nuestra firme confianza en Dios, que es un Padre fiel. Leí por ahí, hermanos, que la versión holandesa de la Biblia literalmente lo dice así: tengamos una buena expectativa de Dios. Tengamos una buena expectativa de Dios. Y aquí la pregunta interesante es, hermano amado, ¿cuál es tu expectativa del futuro? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes del futuro? Si hablamos de tus luchas y de todo esto, ¿cómo te ves en 5 años? Puede ser que algunos digan, no, a lo mejor ya ni vengo, hermano. Con esto como me está yendo, con estas luchas que traigo, a lo mejor en 5 años ya ni estoy aquí. ¿Esa es tu expectativa?
en el futuro? ¿Ese es el poder del Dios que se ha dado a conocer a tu vida? ¿Cuál es tu expectativa del futuro? No olvides que la mano de nuestro Padre gobierna el mundo y nadie puede impedir que se cumplan sus propósitos. Y como lo decíamos hace rato, el apóstol Juan decía que estamos en las manos del Señor. Y hermanos amados, no hay lugar más seguro que ese, las manos de nuestro Señor. Yo recuerdo mucho la oración de mi madre. Durante muchos años la escuché orar y en esas oraciones decía: Señor, en el hueco de tu mano estamos. Y lo que venía a mi mente cuando yo oí esa frase es así, nos tenía así, en el hueco, ¿no? Así, cuidaditos, que no nos pegara ni el aire. En el hueco de tu mano estamos. Hoy lo entiendo más. Dado que Dios gobierna todas las cosas, hoy podemos regocijarnos en que algún día llegaremos sanos y salvos a nuestra herencia eterna. ¿Cómo estás caminando este camino, hermanos? ¿Cómo estás caminando este camino? ¿Estás caminando pensando que día con día, por tus luchas con situaciones, con aflicciones o con tu mismo pecado, o sea, tentaciones, un día te quedarás en el camino? ¿Así es como estás caminando este camino? Imagínate que el Señor Jesús te dijera, como le dijo a ese hombre: conforme a tu fe te sea hecho. ¡Wow! No puedes caminar así. No puedes caminar día con día pensando que ese es tu último día como cristiano. No puedes caminar así. Porque estás caminando en tus propias fuerzas, estás caminando en tus propias expectativas, en tus propias capacidades. Estás dejando de lado a quién fue el que te llamó y con qué propósitos te llamó y para qué te llamó y para dónde te llamó. Estás dejando de lado todo eso. Estás dejando de lado los objetivos del Dios Todopoderoso que tiene para contigo. No puedes caminar de esa manera. Pablo dice entonces: ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si el Señor fue capaz de dar a su Hijo amado por ti, la pregunta retórica que hace el apóstol Pablo es: ¿cómo no te dará con Él juntamente todas las cosas que son buenas y necesarias para ti? Si fue capaz de dar a su Hijo, a su único Hijo, a su unigénito. Pablo se gloría en ese seguro resultado de la providencia, porque estoy convencido de que, escucha, estoy convencido, ¿tú estás convencido? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir con este gobierno, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te pregunto, hermano, ¿tú crees lo mismo? ¿Tú crees lo mismo? ¿Tú estás convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados? Cuando está hablando aquí, está hablando de demonios. Pero tampoco lo presente, lo que estás viviendo ahorita. Pero tampoco lo porvenir, lo que desconoces. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿tú crees lo mismo, hermano? ¿O cada día estás dudando, cada día estás pensando que ya no llegas a la meta, ya, Señor, hasta aquí, ya no puedo más? No estás en el mismo sentir que el apóstol. No estás en el mismo sentir. La doctrina de la providencia, hermanos, implica que también lo contrario a esto es cierto. ¿A qué me refiero? Aquí dice el apóstol: estoy convencido que ni la muerte, ni los principados, ni lo presente,
nada nos podrá separar del amor de Cristo. El versículo anterior decía, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto también tiene la implicación contraria, hermano. Si Dios está en contra de alguien aquí, ¿quién podrá ayudarte? Si Dios, y me refiero ahorita a aquellos que por la razón que sea no se han entregado a Dios y se han rebelado y han postergado su entrega al Señor, esta implicación al contrario también es cierto. Si Dios está contra ti, ¿quién te va a poder ayudar? Y qué terrible es eso. Nada en toda la creación podrá protegerte de la ira de Dios. Si continúas en tus pecados, si te niegas a recibir a su Hijo con una fe de corazón quebrantado, si sigues siendo un pecador no arrepentido, considera que eres un enemigo de Dios y un enemigo de la providencia. No confías en su soberanía paternal, sino que confías profundamente en ti. Le ofendes, prefieres adorar a los dioses de tu propia imaginación. Confías orgullosamente en ti mismo en lugar de buscar la gracia de Dios. No tienes un corazón agradecido, aunque todos los días respiras el aire de Dios, bebes su agua, comes su alimento. Esto también aplica a lo contrario. Si Dios está contra ti, ¿quién podrá ayudarte? Si no te arrepientes, entonces Él quitará todo lo bueno y usará su poder soberano para castigarte y hacerte entender. Por su providencia, el Señor está reuniendo para sí un pueblo en este mundo perverso. Amén. Y esto es solamente por su providencia, hermanos. La providencia más extraordinaria de Dios es que envió a su Hijo para redimir a pecadores. Esta es la parte de su providencia más gloriosa. Envió a su Hijo. Cuando los hombres malos crucificaron a Jesucristo, cumplieron el propósito soberano de Dios de que su Hijo muriera por rescate por muchos. Se estaba cumpliendo el propósito del Señor. Y Dios levantó a Cristo de entre los muertos por su poder, y ahora Cristo se sienta a la diestra del Padre como Rey de reyes y Señor de señores. Hoy Dios está obrando a través del Evangelio para que todo aquel que se vuelva del pecado confíe en Cristo e invoque el nombre del Señor para ser salvo. Yo quiero terminar, y ya voy a terminar esta reunión con estas palabras, dirigiéndome a aquellas personas que por la razón que sea el día de hoy no son cristianos, el día de hoy no son creyentes, el día de hoy no han entregado su vida al Señor, el día de hoy no son salvos. Yo te quiero decir, podría ser que la providencia de Dios dispuso que estés hoy aquí escuchando estas palabras para que te conviertas y te entregues a Cristo. El Señor gobierna todas las cosas. ¿No podría ser que el Señor dispuso que tú estés hoy aquí para escuchar que te tienes que arrepentir, que lleva tanto tiempo el Señor buscándote para darte perdón y salvación, pero tú por las cuestiones que tú quieras te has rehusado y no has querido hacer caso? Si no has sido salvo de tu pecado, entonces reconoce que no estás escuchando estas palabras por accidente. Dios te está hablando. Por la gracia de Dios, apártate de aquello de lo que antes dependías y pon tu esperanza en el Dios vivo y verdadero. Deja ya de lado tu caña cascada. Deja de lado aquellas cosas en las que tú te recargas, que dices yo puedo, pero por dentro sabes que te estás haciendo daño y que no te ha sido de provecho ni de bendición. El Señor te está llamando.
Reconoce que el Señor te está llamando. Y luego regocíjate porque Dios hace todas las cosas, que todas las cosas obren para el bien de los convertidos por su llamado, para hacer tu nombre de aquellos que le aman. Él te puede convertir en eso. Él te puede convertir en un hombre que ame a Dios, en una mujer que ame a Dios. En todas sus aflicciones del camino de esta gloria, todas las personas que confíen en el Señor pueden decir, somos más que vencedores. Amén. Hermanos, el Señor gobierna. Y el Señor no está ajeno de nuestras situaciones. Y el día que Él nos llamó con propósitos eternos, por un diseño eterno. Él desde siempre ha sabido dónde nos quiere poner, dónde nos quiere usar y dónde nos quiere en la eternidad. Caminemos fortalecidos en eso y firmes, confiando en ello. Desarrollemos estas actitudes, hermanos. Yo no sé en cuál te hallaste que estás más fortalecido y en cuál estás más debilitado. Cultivémoslas. Cultivemos esta paciencia en la adversidad, esta gratitud en la prosperidad, pero esta actitud de oración, confiando en la providencia de Dios, en su gobierno, como actitudes que demuestran que de verdad confiamos en Dios, hermanos. Que de verdad confiamos en Dios. Amén. Pongámonos en pie y terminemos esta reunión, hermanos, entonando el último canto que entonamos. Por favor, si me ayudan. Mientras nuestros hermanos se acomodan en los instrumentos, yo te pido que medites en esto que acabamos de escuchar el día de hoy. ¿Qué piensas del futuro? De tu futuro. ¿Hacia dónde vas? ¿Y con qué actitud vas caminando este camino que estás caminando? Vale la pena que te respondas. Vale la pena que te respondas. Porque por alguna razón el Señor ha querido que nosotros estemos aprendiendo acerca de su gobierno y de cómo gobierna en su creación. Todas las cosas que Él nos ha dado, por Cristo nos las ha dado, hermanos. Fortalezcamos más nuestra relación con Él. Amemos cada vez más a Cristo. Fortalezcamos cada vez nuestra relación con Él y vivamos para adorarle. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Aleluya, 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 oh Cordero y León. Aleluya, aleluya,
Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Cordero y León, aleluya, 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 oh Cordero León, oh Cordero y León, oh Cordero y León. Amén, Señor. Moldéanos, Señor. Moldéanos cada vez más a tu imagen. Ayúdanos a vivir conscientes de esta verdad gloriosa. Que no te ofendamos con nuestra actitud y ignorando esta verdad, Señor. Ayúdanos a vivir confiando en tu providencia y así llevarte gloria, Señor. Aún en medio de la dificultad, de la aflicción y de la prueba, ayúdanos a llevar gloria a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.